Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Javier Delgado Rodríguez, Alejandro Tapia, Mauricio Martínez, Ángel Valencia, Bok Takovich, Shinark, Fapnian, Tu Sabrosa Cumbia, Germán Aguas, Franz H., Christoph 55, Pablo Gómez, Fernando Santos, Enrique Vivas, Matías Buono, Laura Carrillo, Cristian Paternina, Miguel Alvarado, Federico Romero, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Dave Sibet, Albert 117, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Flores Alexis, Valdemore, Quito Caricaturas, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Gaelum, Joel Carrillo, Yuki Nagato y Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Bats y además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien dejar un comentario o un like en el video de tu agrado para que el algoritmo de YouTube nos siga recomendando. Espero que disfrutes la siguiente narración. San Pedro, California. El corazón de Rick latía con fuerza mientras corría entre los edificios de apartamentos con sus sentidos en alerta máxima. Princess corría delante de él olfateando el suelo, y al doblar la esquina vio la puerta. Las ventanas de la puerta trasera del edificio estaban tapiadas y parecían estar en peores condiciones que la madera utilizada para cubrir las ventanas y la puerta de la parte delantera. Rick inspeccionó rápidamente el área, y un momento después, la puerta se abrió de golpe y Richard y Melody se asomaron con cautela. «¡Por aquí!», gritó Rick. Richard y Melody se giraron hacia él y salieron corriendo. Rick bajó el cañón del rifle y extendió la mano para abrazarlos cuando salieron. Paul y Mary lo siguieron, así como un chico rubio, alto y nervioso que Rick asumió que era Max. «Gracias a Dios que están bien», dijo Rick. «Nos alegra mucho de verlo, señor Zizek», dijo Paul. Mary y Max murmuraron sentimientos similares. Princess meneó la cola y saludó a Richard y Mary al estilo típico del perro, poniéndose de pie y colocando sus patas en sus hombros para lamerles las caras. «Hay que irnos de aquí», instó Rick. «Sí, hagámoslo», dijo Richard. Rick agarró firmemente su rifle y tomó el control de nuevo. «Quédate cerca de mí». Por primera vez notó que Paul llevaba un rifle de asalto militar de aspecto desagradable y Richard tenía una pistola encajada en la cintura. «¿De dónde diablos sacaste eso?» «Tienes toda la razón, no deberías llevarlo así, ¿estás loco?» «Bueno, larga historia», dijo Richard. Sacó la pistola. «Sé que probablemente no debería llevarlo así, pero...» «¿Ya podemos irnos?», dijo Melody con voz suplicante mientras miraba a su padre. «Sí», dijo Rick. Estaba a punto de sacar a los niños del callejón y de vuelta a la calle cuando Max empezó a gritar. Rick se dio la vuelta y lo que vio le hizo subir el corazón a la garganta. Un zombie se había arrastrado por la esquina desde el otro extremo del edificio y se había lanzado contra Max. Tenía firmemente agarrado el brazo izquierdo de Max y lo estaba jalando hacia él. En el breve tiempo que pasó, tal vez un segundo o dos como máximo, Rick vio que el zombie había sido un joven de 20 y tantos años que probablemente había sido un típico bañista del sur de California. Era esbelto, con cabello oscuro y elegante. Un rostro que alguna vez fue atractivo. Vestía pantalones cortos verdes holgados y una camiseta blanca sin mangas. Su pecho estaba cubierto de sangre y le había faltado el brazo izquierdo. Le goteaban fluidos de la cuenca vacía del ojo izquierdo, pero el ojo derecho brillaba con una especie de inteligencia maligna. Tiró de Max, de nuevo. Max, en su loca carrera por escapar, se había agarrado a lo primero que pudo encontrar y resultó ser Melody. «¡No!», gritó Melody cuando Max la agarró y la sujetó. Intentó apartarse de Max, pero el grito, cuando el zombie lo atrajo hacia sí, fue muy evidente. «¡Suéltame!». Princess ni siquiera ladró. Se lanzó sobre el zombie, le agarró la pata izquierda con las mandíbulas y empezó a sacudir la cabeza, como un terrier sacudiendo un trapo. La fuerza de su ataque casi tiró al zombie hacia atrás. Max gritó de nuevo cuando el zombie lo atrajo hacia sí y le clavó los dientes en el cuello. La sangre brotó de la herida y le corrió por el pecho. Rick pudo oír el crujido del cartílago y el hueso cuando el zombie mordió con fuerza. Reaccionando rápidamente, Rick se llevó la culata del rifle al hombro. Apuntó a la cabeza del zombie en la mira del arma y apretó el gatillo. Cayó, arrastrando a Max con él.
y como Max sujetaba el brazo de Melody, esta cayó encima de ellos, todavía gritando a todo pulmón y luchando por escapar. Princess saltó al zombie y empezó a pasearse por la zona con un gruñido bajo en el pecho mientras reanudaba la patrulla. Melody luchaba por liberarse de la garra de Max. Rick corrió hacia él, con la adrenalina corriendo por sus venas, apenas consciente de los gritos de miedo de los otros niños, lo que seguramente traería la atención de más zombies si estaban al alcance del oído. Rápidamente, notó que su disparo había sido perfecto. Había un agujero de bala redondo y nítido en la parte superior izquierda de la cabeza del zombie. Sangre fresca cubría el suelo debajo de la cabeza de aquel maldito muerto. Max luchaba por liberarse del zombie, que todavía lo sujetaba del brazo. «¡Quítamelo de encima!», gritaba Max. «¡Por favor, quítamelo!». «Lo lamento mucho, hijo», murmuró Richard. Había notado la horrible herida de mordedura en el hombro. Era enorme. La sangre salía a chorros de la herida. El agujero era demasiado grande para aplicar un torniquete. Rick miró más cerca y se dio cuenta de que podía ver el interior del cuello de Max. Estaría muerto en minutos, sin asistencia médica alguna. Y entonces, Rick decidió que no iba a correr ningún riesgo. Actuando rápidamente antes de que ninguno de los niños pudiera reaccionar, golpeó con la fuerza la cabeza de Max con la culata del rifle. Max cayó hacia atrás inconsciente. Melody se levantó y se acercó a su hermano al instante. Mary le abrazó en su pequeño grupo mientras miraba hacia atrás de la escena, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Me atrapó?», preguntó con voz temblorosa. Estaba mirando su torso, pasándose las manos por el cuerpo. ¿Me mordió?» «No, no lo hizo», dijo Richard. Los ojos de Max se abrieron. Miró a Rick y sonrió. Rick actuó rápidamente. Levantó el rifle, apuntó a la cabeza de Max y apretó el gatillo. «¡Papá!», gritó Richard. «¿Qué estás haciendo?». Rick sintió una punzada instantánea de culpa en el estómago mientras se paraba sobre el cadáver de Max. Otro disparo limpio en la cabeza. Los presentadores de noticias tenían razón, era como en las películas. Tenías que dispararles directamente al cráneo. Los niños estaban asustados y Mary y Melody lloraban. Rick se giró hacia los niños con el rostro serio. «Lo lamento. Tenía que serlo. Él regresó». «¡Mierda!», dijo Paul. «¡Mataste a Max!». Miraba con los ojos muy abiertos el cadáver de Max. Luego miró a Rick, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Su hermana, Mary, estaba pegada a su costado, con la cara vuelta hacia otro lado. «Yo no lo maté, ya estaba muerto. Haré lo que tenga que hacer para mantenerlos a salvo». Rick se giró hacia ellos, con los sentidos ahora con alerta máxima. «Vamos. Cuanto más rápido salgamos de aquí, mejor». Princess había investigado el callejón lateral por el que habían bajado la noche anterior y ahora regresaba. Los miraba y luego se giraba hacia el lateral del edificio. «Vamos», parecía decir. «Por aquí no hay moros en la costa». Princess emitió un ladrido bajo. Se dirigió a la entrada del callejón lateral y luego regresó con el grupo, con el mensaje claro. Tenían que irse ahora mismo. Rick agarró su rifle y miró a Princess. «¿Estás bien?», le dijo. «Buena niña. Pero ten cuidado la próxima vez. No necesito que estas cosas te atrapen también, ¿de acuerdo?». Princess regresó a la entrada del callejón lateral. «Vámonos», dijo Rick, mientras arreaba a los niños tras Princess. Llegaron a Cameo del Mar y luego comenzaron a dirigirse hacia la valla metálica y la camioneta. Richard olfateó el aire. «Algo de verdad apesta aquí». Océano Atlántico Sur. Por lo que Dave Thomas podía ver, estaba al menos a 500 millas mar adentro desde la punta de Sudáfrica, en dirección noroeste hacia el territorio continental de Estados Unidos. A su velocidad actual, le tomaría otros 4 días llegar allí, pero Dave no iba a correr riesgo alguno. Tenía que volver a casa. Las noticias que recibía por radio satelital y otras frecuencias eran prácticamente unánimes. El caos era global. Dave podía verlo incluso desde el yate que había logrado tomar y pilotar, lejos de las aguas sudafricanas en una carrera desenfrenada para llegar a la costa estadounidense. Allí, afuera, en medio del océano, no parecía que se estuviera desatando el infierno en tierra. Pero si mirabas con atención podías ver esos cangrejos, langostas y escorpiones. Clickers, como los llamaban en la radio. Antes de que la radio se silenciara. A veces, veía bancos de peces alejándose de ellos, nadando como locos. El océano era enorme, y la posición de Dave en medio lo había puesto todo en perspectiva. Era solo una pequeña pieza en el árbol de la vida, una pequeña gota en el océano.
pero si lograba regresar a Carolina del Norte y a su casa en los Outer Banks, todo estaría bien. E incluso, si no estaba bien, al menos moriría en el lugar que amaba más que en cualquier otro lugar del mundo. Dave aflojó el acelerador que comprobó su posición. Seguía en el buen camino. Tenía que ahorrar gasolina. Había despegado sabiendo que el barco tenía el tanque lleno y 2 tanques adicionales de combustible de reserva. Eso debería ser suficiente para llegar a Estados Unidos. Si se topaba con una tormenta, existía la posibilidad de que desperdiciara una gran cantidad significativa de combustible intentando abrirse paso a través de ella, o tuviera que desviarse mucho del rumbo solo para evitarla. Lejos de lo que había podido deducir de las imágenes satelitales que llegaban, había una tormenta tropical que se dirigía al norte desde el Caribe. Si continuaba su curso a la velocidad actual, estaría muy por delante de ella. Mirando el vasto océano que tenía delante, Dave se dio cuenta de que, si no hubiera actuado rápidamente después de que Todd Perry se volviera codicioso, probablemente estaría muerto. Era actuar en consecuencia, o terminar en el fondo del océano como su tripulación, o Todd y sus hombres. Después de levantar las estacas en el lugar del rodaje, Todd y Peter tuvieron una conversación. El resultado de esta conversación fue que Todd había cambiado de opinión acerca de huir de regreso a las costas sudafricanas. Quería regresar para filmar imágenes de la carnicería para que pudieran venderlas por mucho dinero a las organizaciones de noticias a la cadena. Incluso intentó convencer a Bob Thurman para que comenzaran a filmar algunas imágenes. Y como Bob Thurman era tan tonto como una esponja, realmente comenzó a hacerlo. Dave le había dicho a Bob que apagara la cámara, y fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente feas. Hubo una discusión. Dave quería regresar a la costa. Todd quería permanecer en el mar al menos hasta que se pusiera el sol para que pudiera capturar más imágenes. ¿Estás loco?, le gritó Todd a Dave. «Mira esta mierda, podemos ser ricos». «No voy a arriesgar mi vida ni la de mi tripulación para obtener imágenes de lo que está sucediendo aquí», dijo Dave. «Esto no es para lo que me inscribí, y no es para lo que ellos lo hicieron. Ahora den la vuelta a este barco y llévenos de vuelta a la orilla». «No», había dicho Todd, con un desafío petulante en su rostro. La discusión había comenzado inmediatamente después de que Peter dirigiera bruscamente el yate hacia las aguas más profundas. Todd le hizo un gesto a Peter, que estaba al pie del timón. «Sigan adelante. Regresan a nuestra ubicación anterior». Sí, señor», había dicho Peter. Doc Chambers y Jack Becker habían estado de pie en el borde del barco, fascinados por lo que estaba sucediendo. Doc no había podido apartar la vista de la carnicería en el agua. Todo lo que Jack podía hacer era murmurar sobre ese imbécil de Todd. No era de extrañar que las cosas hubieran estado tan jodidas en Sudáfrica durante tanto tiempo. Todo se debía a imbéciles como Todd Perry, que sentían que todos estaban por debajo de ellos. Doc y Jack habían estado tan absortos en su propio pequeño mundo durante esta discusión que Dave prácticamente se había olvidado de ellos hasta que Doc empezó a gritar. Bob Thurman y Jack Becker empezaron a gritar. «¡Dios mío, mira esa mierda!». Uno de los Clickers había salido a la superficie y había agarrado a Doc por el brazo con su enorme garra. La cosa parecía tan grande como un autobús escolar. Claramente era lo suficientemente grande como para hundir el yate. Debió de haber visto a Doc asomándose por la borda y decidió sacarlo del bote para comer algo. Doc gritó y la cosa lo jaló al agua. Todd Perry le gritó a Peter Oldstale. «¡A toda máquina, sácanos de aquí!». Peter pisó el acelerador y se dirigió mar adentro. «No, tenemos que regresar», había dicho Dave. «Tenemos que salir de aquí». Mirando la carnicería a su alrededor, tenía claro que tenían que salir de esa zona. «Jódete», se había burlado Todd. «Solo nos estamos alejando de esa criatura por un rato. Luego vamos a empezar a filmar desde otro ángulo». Se giró hacia Jack. «Así que ponte ese equipo de buceo y prepárate. Te voy a dar una cámara y...». «Jack no va a poner un pie fuera de esta maldita cosa», había dicho Dave. Fue entonces cuando empezó a enfadarse muchísimo, y cuando Dave se enfadaba, se ponía explosivo. «¡Cállate!». «Y yo te digo que cierres la boca», gritó Todd. Estaba casi nariz con Dave. «Siéntate en ese banco y sigue hablando». «Bien», exclamó Dave furioso. Se dio la vuelta y sin decir una palabra más, fue a su asiento donde había guardado su gran bolsa de lona. Mientras Peter pilotaba el bote hacia aguas más profundas, Dave vio que la carnicería se intensificaba. Podía ver grandes bancos de peces saltando por el agua mientras intentaban escapar de las criaturas. Peces más grandes saltaban por el agua para intentar escapar de ellas. De vez en cuando, algunos saltaban al agua blanca y espumosa en un rocío sangriento solo para volver a chapotear en medio del agua espumosa. Pero en su mayor parte perecían
porque no tenía la suerte para evitar la gran carnicería que se estaba gestando. Lo que no se sabía, y no se había detenido, era la rabia de Dave. Metió la mano en la bolsa de lona y rápidamente sacó su pistola Taser. Dave Thomas tenía una M26, que era la versión militar estadounidense de un Taser comercial. La llevaba junto con un cartucho de repuesto a todas partes. No tenía una licencia especial para llevarla ni nada por el estilo, simplemente sentía la necesidad de tener una. Un Taser era un arma muy fiable. No hacía ruido, no mataba a nadie a menos que realmente siguieras dándole descargas, y en su mayor parte las pistolas Taser generalmente no podían rastrearse hasta ti. Dave nunca la había usado contra nadie, y menos mal que insistía en llevarla a todas partes, porque ahora era el momento perfecto para usarla. Si este era el fin del mundo, entonces, por Dios, era hora de que hicieran las cosas que siempre había querido hacer. Todd y Peter ni siquiera le prestaron atención a Dave. En cambio, Todd intentaba intimidar a Jack para que se pusiera el equipo de buceo de Doc para volver al agua. Pero claro, Dave no iba a permitirlo. Se puso de pie y encendió la pistola Taser. 6.000 voltios de electricidad zumbaron al presionar el gatillo. Dave se dirigió a la proa del yate, donde Todd y Jack estaban discutiendo. «Oye, imbécil», dijo Dave. Todd levantó la vista. La confusión momentánea dio paso a una sombría comprensión. «Oye, ¿no sabes lo que estás...?» Dave apretó el gatillo, disparando 2 pequeños electrodos, con forma de dardos que impactaron en la cara de Todd. Sus extremos con púas se clavaron firmemente en la cara, y quedó inmediatamente incapacitado mientras miles de voltios de electricidad fluían a través de los cables conductores, haciéndole perder el control inmediatamente de los músculos y de su cuerpo. Todd gritó una vez y cayó a la cubierta con un ruido sordo. Sus mandíbulas chocaron con tanta fuerza que se mordió la lengua. Dave apretó el gatillo, asestando descargas eléctricas a Todd. Jack se quedó de pie cerca del borde del barco, aturdido. «¿Dave?» Pero Dave no lo soltaba. Estaba decidido a que Todd Perry recibiera toda su ira. «Todd», era Peter, llamando a su jefe. Bob Thorman dio un paso adelante. Le lanzó una mirada furiosa a Dave. «El tipo era un imbécil, pero no tenías que usar la pistola eléctrica. Carajo, Dave». Dave no dijo ni una palabra. Reemplazó el cartucho con indiferencia. Todd Perry gimió de dolor en la terraza. «Cuando todo esto termine, Discovery Channel se va a enterar de esto», continuó Bob. «¿Ah, sí?», preguntó Dave. «Claro que sí», se burló Bob. «¿Sabes lo que está pasando? ¿Crees siquiera que quedará Discovery Channel cuando todo esto se haya acabado? Si es que alguna vez se acaba». «Estás loco», dijo Bob. «Solo espera que...» Dave levantó la pistola Taser hacia Bob y apretó el gatillo también, enviando los electrodos a su pecho y estómago desnudos. Bob quedó completamente incapacitado al comenzar a convulsionar mientras la electricidad recorría su cuerpo. Bob cayó hacia adelante. Jack había estado de pie cerca del borde del yate observando atónito, retrocedió para apartarse y resbaló. Cayó por la borda. «¡Mierda!», dijo Dave soltando el gatillo de la pistola Taser. «Mira lo que me hiciste hacer. Acabo de perder a Jack». Se escuchó un leve chapoteo desde abajo. Entonces, Jack comenzó a gritar. «¡Ayuda! ¡Dios, sáquenme de aquí!» «Pedazo de mierda, bastardo», dijo Dave, avanzando hacia el cuerpo inmóvil de Bob. Los electrodos todavía estaban sujetos al pecho de Bob y el cartucho aún tenía carga. Dave apretó el gatillo de nuevo y el cuerpo de Bob se estremeció y tembló, saliendo humo de las marcas de quemaduras que comenzaban a aparecer. Hubo un olor a llama y luego la camisa de Bob se incendió. «Joder», dijo Dave, retrocediendo un paso. Parecía que Bob estaba muerto. El sonido de pasos detrás de él. «Loco hijo de puta, ¿qué acabas de hacer?». Dave se dio la vuelta expulsando el cartucho usado y metiendo uno nuevo con toda la habilidad de un maestro pistolero de Taser. Peter Oldstale se detuvo en seco y Dave hizo una mueca de locura apuntándole con el arma. «Vete a la mierda y muérete de una vez», dijo, apretando el gatillo de nuevo. Los electrodos golpearon el pecho desnudo de Peter. Peter gritó, saltó e intentó huir. «¡Hijo de puta!». Dave intentó perseguirlo. Los electrodos aún estaban incrustados en el pecho de Peter y Dave apretó el gatillo de nuevo, enviando otra serie de cargas eléctricas a Peter, quien gritó y cayó de rodillas. Se acurrucó en posición fetal mientras Dave apretaba el gatillo de nuevo. Esta vez Peter comenzó a convulsionar. Sus pies golpeaban un staccato constante en la cubierta del yate. Sus ojos se pusieron en blanco mostrando el blanco de toda en el océano. Los gritos de Jack se volvieron más agudos y luego se cortaron repentinamente. Dave dejó de torturar a Peter, se acercó al borde del yate y echó un vistazo hacia abajo. Jack se había ido. Todo lo que quedaba era un charco de sangre que se extendía rápidamente.
Dave se giró hacia Todd, Bob y Peter. Todd estaba comenzando a recuperarse, pero estaba aturdido. Bob estaba inconsciente o muerto y Peter parecía completamente incapacitado. Dave expulsó el cartucho usando sus dedos rápidamente y metió otro. Bueno, veamos cómo le gusta estas cosas que le cocine la comida. Todd miró a Dave y sus ojos se abrieron de par en par. Levantó las manos. No, otra vez. Toma esto, murmuró Dave, disparando a Todd de nuevo con la pistola Taser. Mantuvo el dedo en el gatillo mientras la electricidad sacudía el cuerpo de Todd, haciéndolo temblar y estremecerse. Un momento después cayó inconsciente a la cubierta. Un Dave arrastró sus cuerpos flácidos e inconscientes hasta el borde del yate y logró bajarlos por la borda. Cayeron como sacos de carne. Luego los vio flotar en el agua solo para ser devorados por los clickers. Eso había sido casi 24 horas después. Desde entonces, Dave había captado la versión resumida de lo que ahora era un evento global, que sus temores habían confirmado. El mundo se estaba acabando, no solo por la invasión de los clickers, sino por el resurgimiento simultáneo de los muertos. Regresar a la orilla era un suicidio, especialmente si realmente había zombies en tierra. El caos en tierra era sin duda peor allí que aquí. Según los informes que escuchó, las criaturas clickers estaban varándose, escabulléndose hacia la orilla y atacando a la gente. Una vez muertas, regresaban como zombies y convertían aún más gente en zombies. Parecía una de esas películas de Sci-Fi Channel que a David le gustaba ver, solo que esto era real. Por lo tanto, Dave optó por dirigirse a aguas más profundas. Con el equipo de navegación del yate esperaba poder detectar cualquier actividad anormal en las aguas, lo que le permitiera alejarse de ella. Las primeras horas habían sido de poca monta, y tenía el estómago hecho un nudo mientras guiaban el barco hacia aguas más profundas. Pero cuanto más se alejaban, menos veía a las criaturas. Finalmente, alrededor de las 11:30 de la noche anterior, se retiró bajo cubierta, satisfecho de haber podido alejarse lo más posible de la migración de la criatura. Una vez que la cabina del yate en la planta baja pudo estar dentro de él, se dejó caer en una de las camas y se quedó dormido. Al despertar hizo un rápido reconocimiento de su ubicación y descubrió que se había desviado unas 10 millas ligeramente de su curso. Apagó el motor la noche anterior y dejó que el yate fuera a la deriva en aguas abiertas. Después de saquear la cocina de la planta baja en busca de comida, Dave regresó al timón y reanudó su viaje. 4 días era su cálculo de estar de regreso en Carolina del Norte. Intentó comunicarse por radio con los contactos de Discovery Channel, su gente en Nueva York, incluso intentó llamar a su amigo Jeff en el Outer Banks. No pudo comunicarse con nadie. Esto le preocupó porque las noticias que salían de los escáneres habían cesado por completo. Todo estaba muerto, no llegaba ninguna información. Durante la mayor parte del día, Dave se preguntó si la falta de noticias significaba que la civilización se había derrumbado por completo. ¿Cómo pudo hundirse tan rápido?, pensó. Dave reflexionó sobre esto y otras cosas durante su viaje al oeste. Pensó en su vida, en su carrera como productor de programas de Discovery Channel que tanto amaba. Lo que había sucedido frente a la costa de Sudáfrica era trágico y horrible, pero Dave tenía en mente y sabía que si él estuviera al otro lado de la barrera, es decir, un ciudadano normal en casa que tuviera interés en ver el tipo de material que producían para la televisión, habría matado por la oportunidad de ver un especial sobre lo sucedido. Esas criaturas, fueran lo que fueran, habían sido las máquinas de matar definitivas. Habían matado a uno de los miembros de su personal. Eran feroces en su apetito por casi cualquier cosa en el océano. Habían destruido por completo a un gran tiburón blanco, uno grande además, al buscar por el tamaño de la aleta dorsal que Dave había visto. Mientras esas cosas quedaban ahí, afuera, pensó Dave, no iba a arriesgarse y acercarse demasiado al borde del yate como lo hizo Doug ayer. Se quedaría justo en el medio del barco. Por supuesto, si uno grande decidía abrirse paso, estaría frito. Pero por ahora Dave realmente sentía que el lugar era más seguro en el yate. Si bien el deseo abrumador de asegurarse de que su casa estuviera bien era fuerte, Dave ya tenía un plan para eso. Navegaría lentamente por el Outer Banks, donde estaba ubicada su casa. Podría verla desde el océano y si las cosas se ponían feas, se quedaría quieto. De ninguna manera voy a la orilla cuando hay zombies alrededor, pensó. Una serie de salpicaduras en el agua llamaron la atención de Dave. Frunciendo el ceño, miró por encima del volante. Una vez más parecían los mismos patrones de ayer. Bancos de peces parecían estar huyendo de un gran depredador. Probablemente otra masa de esos clickers, pensó Dave. Se dio la vuelta y miró hacia el agua detrás de él, tratando de ver qué estaba pasando. Todo lo que vio fue un patrón migratorio loco de peces grandes, incluyendo delfines y marsopas, nadando como locos en dirección noroeste, como si intentaran escapar de algo. Y entonces Dave no vio más. Más que, repentinamente, algo grande. Lo miró fijamente, entrecerrando los ojos por la luz del sol.
¿Qué mierda? Dave agarró unos binoculares que estaban cerca del volante. Se le acercó a la cara y los ajustó. Le tomó un montón darse cuenta de lo que estaba viendo, pero cuando finalmente se dio cuenta de lo que era, vio que se dirigía hacia él a gran velocidad. Dave corrió hacia cubierta, todavía agarrando los binoculares. Se detuvo, volvió a apuntar al objeto, conteniendo la respiración. Era asombroso. Una aleta dorsal gigante se abría paso a través del agua en su dirección. Era claramente la aleta dorsal de un tiburón blanco. A juzgar por el tamaño de la aleta, era un espécimen monstruoso, uno de los gigantes rumoreados de los que había oído hablar pero que nunca había visto personalmente. Se rumoreaba que los tiburones blancos alcanzaban los 9 metros de largo, con un peso total de 4 toneladas. Supuestamente uno había sido capturado en la costa de Rhode Island a finales de los 80, pero esa captura no fue verificable por los científicos. El más grande que Dave había visto durante su carrera era uno de 6 metros en la costa de Australia. Dave era un juez muy preciso en las dimensiones y el peso, y a juzgar por el tamaño de esa aleta dorsal que sobresalía del agua, el tiburón al que estaba adherido medía cerca de 9 metros de largo. ¿Dónde está mi camarógrafo cuando realmente lo necesito?, se dijo a sí mismo Dave. Ah, cierto. Te maté ayer, Bob. Te estabas comportando como un idiota. Eso explicaba por qué los peces corrían para alejarse nadando. Era un fenómeno que Dave había presenciado antes. Tomó los binoculares y volvió a observar de nuevo hipnotizado, mientras el tiburón monstruoso se acercaba. Un momento después estaba lo suficientemente cerca como para observarlo a simple vista. Observó hechizado cómo pasaba nadando junto al barco. Su enorme aleta dorsal medía fácilmente 1,5 metros de altura. Mientras el tiburón monstruoso pasaba nadando junto al yate, Dave siguió su movimiento asombrado y asustado a la vez por lo cerca que estaba. También se dio cuenta de que su estimación inicial de su tamaño estaba muy equivocada. Mientras el tiburón estaba nadando junto al barco, Dave se dio cuenta de que medía más cerca de los 12 metros de largo. «Mierda», pensó Dave. «Jamás pensé que vería un tiburón tan grande. Pero esto tiene que ser lo máximo». Dave continuó observando al tiburón alejarse nadando hechizado. Estaba claro para él que se trataba de un tiburón blanco y no de su primo extinto, el megalodón, que se creía que se había superado al tiburón ballena en tamaño. Los tiburones ballena crecían hasta unos 15 metros de largo. Se pensaba que los megalodones superaban los 18 metros. El espécimen que Dave acababa de ver nadando junto a su bote no era en absoluto más grande que este yate de 15 metros, pero claramente medía 12. Definitivamente lo suficientemente grande como para derribar el yate si quería. Sin embargo, su asombro duró poco, porque la bestia claramente no era su especie perfecto. Le faltaba un gran trozo de su sección media. Pudo verlo claramente mientras nadaba junto al bote, a unos 50 metros de distancia. La herida era ancha y roja, e incluso a esa distancia las moscas zumbaban sobre él, recorriendo rápidamente la superficie del agua mientras la gran bestia nadaba en la superficie del océano. Pudo observarlo. Todo. ¿Qué demonios? Dave observó, con la boca abierta, cómo la bestia nadaba más allá del barco, alejándose de la dirección en la que se nadaban los peces. ¿Cómo puede estar siquiera vivo? ¿Cómo puede? Y entonces se dio cuenta de lo que acababa de ver. El tiburón, ahora un zombie, se dio la vuelta y comenzó a dirigirse de regreso al barco. El rostro de Dave se puso pálido. La bestia estaba ganando velocidad. Dave dejó caer los binoculares y giró para correr. Hubo un chapoteo y luego un golpe terrible. Cuando algo pesado con gran fuerza detrás cayó sobre el costado del yate con una fuerza tremenda. El yate se volcó. Dave gritó y cayó aterrizando sobre su brazo izquierdo. Sintió que su peroné se rompía con un crujido resonante. No había dolor. Lo que Dave estaba presenciando eclipsó todo eso. El tiburón monstruoso se había lanzado fuera del océano y había aterrizado en el costado del yate. Se había lanzado fuera del océano y atravesado el aire hacia el yate, igual que el tiburón de la película Jaws. Las cosas se deslizaron por la cubierta y rebotaron en el tiburón cayendo al océano. Dave se agarró a la tumbona que estaba atornillada al suelo y pateó gritando. El tiburón monstruoso rechinó los dientes, masticando aquellas cosas que se deslizaban en sus enormes mandíbulas. Se comió una almohada, varios juegos de herramientas, una caña de pescar, el traje de neopreno de Dog. Dave intentó trepar por el yate, y este se inclinó en un gran ángulo peligroso. ¡Mierda!, gritó Dave. Sus dedos resbalaban. Al mirarlo a los ojos, Dave vio que no se trataba solo de un gigantesco tiburón blanco. Ese tiburón estaba claramente muerto. A menudo se decía que los tiburones tienen ojos muertos, grandes, negros, con una mirada vacía. Pero además de tener esos ojos, parecía tener
algo más dentro de él. Algo vivía en esta gran bestia, este coloso que había vivido durante décadas en las profundidades del océano, lo que le había permitido crecer hasta tal punto de este tamaño enorme para convertirse en el depredador más temido del océano. Algo vivía en este tiburón que estaba claramente muerto, a juzgar por la descomposición que ya comenzaba a sentarse en su piel, que se estaba volviendo blanca y moteada y tenía una capa de baba por la putrefacción. Y fuera lo que fuera que vivía en el tiburón, era malvado e inteligente, y quería a Dave. ¡Mierda! Estoy a punto de ser devorado por un maldito zombie tiburón, gritó Dave. Sus piernas pateaban mientras luchaba por mantener su agarre. El tiburón zombie comenzó moviéndose bruscamente, tratando de conseguir un mejor agarre en el yate que se hundía. Sus mandíbulas chocaron entre sí. Su boca tenía un buen 1,5 metros de diámetro. Dave sintió que su agarre se aflojaba aún más. El dolor en su brazo izquierdo comenzó a irradiarse hacia afuera desde la fractura y entonces sus dedos sudorosos perdieron el agarre y Dave se lanzó por la cubierta directamente hacia las enormes mandíbulas del tiburón zombie. ¡Ah! Gritó Dave una vez antes de morir inmediatamente cuando los dientes del tiburón lo partieron en dos a la altura del torso. Las piernas y las caderas de Dave desaparecieron por la garganta del tiburón, y luego el resto de su cuerpo se deslizó hacia sus fauces. Una vez que Dave Thomas fue completamente tragado por el tiburón, este se escabulló hacia atrás y arrojó su cuerpo en las aguas del Atlántico Sur y continuó en busca de presas. 2 horas más tarde, fue cortado por la mitad por unos monstruosos clickers 3 veces su tamaño. El cadáver animado de Dave Thomas se derramó de la herida en una nube de sangre y entrañas. Monte Shasta, California. Esto es una locura, se quejó Michelle mientras bebía otro trago. Esto es como todas las películas de serie B malas, los libros de bolsillo de terror cursis de los 80 y las viejas revistas Pulp, todo en uno. Sí, Clark respondió. No lo oyó por el estruendo que salió de su escopeta calibre 16. Se giró a tiempo para ver a otro zombie, un pequeño niño, volar hacia atrás. Se estrelló contra un árbol y se desplomó al suelo, sin la mayor parte de la cabeza. ¡Ojos enfrente!, espetó Clark. No dejen que nos flanqueen, sigan avanzando. Avanzaron con dificultad por el sendero empinado y sinuoso, resbalando en el terreno rocoso, tropezando mientras la espesa vegetación profundizaba la penumbra a su alrededor, acosados por un ejército de muertos. Las criaturas se rieron de ellos, maldiciendo y burlándose en una multitud de idiomas, chillando asquerosas promesas de las cosas crueles y malvadas que les harían una vez que los atraparan. Los zombies los habían atacado a unos 100 metros al norte del monasterio budista. Hasta ese momento, su proceso había sido relativamente fácil. Después de que Clark había conseguido las cosas que necesitaba para el hechizo que liberaría a New Age, y encontraron una ferretería y una tienda de artículos deportivos en la misma cuadra, se encontraron con algunos zombies en cada edificio, así como en la calle, pero nada que no pudieran controlar. Clark le había preguntado en voz alta a Michelle si tal vez el resto de los muertos se habían alejado, tal vez dirigiéndose al siguiente pueblo para masacrar a los ciudadanos. En la tienda de artículos deportivos se armaron con una variedad de rifles, escopetas, pistolas y cuchillos. Cada uno también había llevado una mochila. La de Michelle estaba llena de munición extra. La de Clark contenía más munición, además de las cosas de la tienda New Age. Le había advertido que no se cargara demasiado, pero que tuviera muchas armas extra a mano. Antes de empacar todo, Clark pronunció algunos encantamientos y bendijo la munición. Luego, armados y equipados, comenzaron la larga caminata por el volcán inactivo. Al principio la ladera de la montaña parecía desierta, pero justo después de pasar sigilosamente por el monasterio, fueron atascados por un par de aves no muertas, desde cuerpos grandes y gordos hasta pequeños estorninos. Se las arreglaron para destruir a los atacantes con sus escopetas, pero el ruido de la batalla atrajo la atención de un grupo de monjes budistas muertos. Los zombies salieron del monasterio, chillando y aullando, armados con garrotes y cuchillos. Pronto, a la persecución se unió una serie de criaturas muertas: ciervos, ardillas, zorrillos, mapaches e incluso una manada de coyotes. Le picaban los ojos y la cara, le sangraba en varios arañazos y cortes que las aves le habían infligido. La 45 de Michelle se vació. Con un movimiento fluido arrojó el arma a un lado y sacó una segunda 45 de una de las muchas fundas que llevaba alrededor de las caderas. Sudor. ¿Cuánto falta?, jadeó. Clark no respondió, no queriendo arriesgarse a apartar la vista de su retaguardia. Se arrastró hacia atrás y lanzó un grito de sorpresa al chocar con él. Su supervisor se había detenido bruscamente en medio del camino. Tal vez unas 500 yardas, jadeó. Pero no creo que lo logremos. Están todos a nuestro alrededor ahora. Mantente de espaldas a mí. Yo me cargo de la 12 y la 7. Tú cubre la de la 6 a la 1.
No dejes de disparar hasta que nos quedemos sin balas o sin zombies. Mierda. Michelle, dijo Clark manteniendo la mirada fija al frente. Eres una gente muy buena. Ha sido un honor servir contigo. El honor ha sido mío, señor. Los muertos emergieron del bosque rodeándolos. El hedor a descomposición y putrefacción era abrumador, y se hacía más fuerte a medida que las criaturas se acercaban. A Michelle se le llenaron los ojos de lágrimas. Se le revolvió el estómago. Necesitan un baño, cabrones, murmuró Clark. O tal vez un par de galones de Old Spice. Las criaturas no respondieron a la burla. Avanzaron sigilosamente en silencio con la mirada lasciva, los dientes al descubierto, los cuchillos y las garras brillando en las sombras. Entonces, como uno solo, se lanzaron hacia adelante con un grito horrible. Michelle y Clark se quedaron espalda con espalda y descargaron balas sobre ellos. Las armas se calentaron en sus manos. El aire se llenó de humo. Casquillos de latón vacíos cubrían el suelo de sus pies. Y los muertos seguían llegando. San Pedro, California. Pero no quiero que salgas, pap. Jim miró a Tammy, mientras Danny se aferraba más fuerte a su pierna tirando de su mano. Ella no tuvo que hablar. Había estado casado con ella el tiempo suficiente para conocer muy bien la expresión de su rostro. Suspirando, soltó a Danny y se arrodilló a su lado, mirando al niño a los ojos. Cuando habló, mantuvo su atención fija en Danny, pero simplemente les habló a ambos. Escucha, pequeño. Vamos a estar a salvo aquí en la casa. Mamá y yo cerraremos todas las ventanas y puertas con barricadas, lo que significa que las bloqueamos. Sí. La gente monstruo no puede vernos, no saben que estamos aquí, así que nos dejarán en paz, siempre y cuando estemos callados. Podemos quedarnos aquí mucho tiempo, pero para hacer eso necesitamos algo. Comida, agua, medicinas, cosas así. Solo voy a salir a comprar algunas. Te prometo que voy a volver. ¿Cómo hizo Anthony? No, Danny. Jim luchó por hablar con el nudo en la garganta. No como Anthony o Samain. Seré yo, lo prometo. Y además, apuesto que te gustarían algunos cómics nuevos, ¿no? Los ojos de Danny se abrieron de par en par. Bueno, voy a también traerte algunos de esos. Y helado Butterfinger para mami. Miró a Tammy. Sigue siendo tu favorito, ¿no? A pesar de sus dudas, sonrió. Me sorprende que aún lo recuerdes. Jim se encogió de hombros, sonriendo con picardía. Apuesto a que recuerdo más de lo que crees. Tammy se sonrojó al ver que su sonrisa se ensanchaba. Danny se interpuso entre ellos, mirándolos a ambos. Jim recargó su arma y agarró un cuchillo de carnicero del taco que estaba encima de la cocina de Tammy. Se metió el cuchillo en el cinturón, dejando la hoja apoyada contra la parte posterior de su muslo. Te vas a cortar, advirtió Tammy. Espera un segundo. Desapareció en el armario del pasillo, rebuscó dentro y salió con una hacha pequeña. ¿Y esto de dónde salió? Anthony la escogió en una venta de garage hace unas semanas, pero quiero decir, se le olvidó llevársela a casa. La puse ahí para que Danny no jugara con ella. Jim sacó el cuchillo y colocó el hacha en su lugar. Bueno, no puedo decir que es peor que nada. Ten cuidado, dijo Tammy. Sí, tú también. Le di un abrazo a Danny. Sé valiente y cuida a mami hasta que regrese, ¿de acuerdo? Sí, pa. ¿Volverás? Te lo prometo. Jim apartó los muebles de la puerta principal, deslizándola lentamente para que no chirriara. Cuando la puerta estuvo libre, echó un vistazo afuera, verificando que la calle estuviera despejada. Abrió la puerta y salió corriendo. Después de un momento escuchó a Tammy cerrarla con llave detrás de él. Demasiado tarde. Se dio cuenta de que había olvidado traer algo para poder llevar provisiones. Mirando a su alrededor con frustración, examinó la calle y las casas cercanas, y vio una carretilla a varias casas de distancia, tirada de lado en el patio de alguien. Un clicker muerto yacía cerca, incluso desde esa distancia, Jim podía ver la oscura nube de moscas que se cernía sobre él. Un pico sobresalía de la cabeza de la criatura. Por eso no está de pie ni moviéndose, pensó Jim. Destruye al cerebro y destruyes al zombie. Al entrar en el camino de la entrada, se preguntó si la cabeza era un punto particularmente débil para los clickers. Obviamente destruir el cerebro era la única manera de detener a los zombies, pero ¿qué pasaba con estas cosas? Sus caparazones parecían tan resistentes, prácticamente impenetrables. ¿Había menos caparazón alrededor de su cabeza? ¿Era el caparazón más delgado allí, tal vez? Esperaba no encontrarse con más, pero si lo hacía, tenía la intención de averiguarlo. Con cautela salió a la calle y se dirigió a la carretilla. El vecindario estaba tranquilo, atrás quedaron los gritos y disparos, las sirenas y los gritos.
y el incesante sonido que hacían las garras de los clickers al chocar entre sí. El viento cambió y Jim se percató del olor. Un hedor pútrido animal atropellado, como una carne podrida que se había dejado demasiado tiempo al sol. Debajo había un olor salado y penetrante que le recordaba a peces muertos pudriéndose en la playa. Jim supuso que debía ser eso. La casa de Tammy estaba muy cerca de los acantilados, lo que los lugareños llamaban ciudad hundida. Los clickers sin duda habían desembarcado allí y la playa estaba casi con toda seguridad cubierta por los cadáveres de cualquier criatura marina o bañista que hubieran masacrado al desembarcar. A menos, por supuesto, que estas víctimas hubieran reanimado como zombies. Jim se detuvo en medio de la calle escuchando. ¿Dónde estaban los zombies? Parecía extraño que todo el vecindario estuviera vacío de ellos ahora. A medida que se acercaba a la carretilla, su tensión aumentaba. Apretando la pistola, Jim tomó el hacha con la mano libre. Ahora podía oír a las moscas y otros insectos, zumbando como locos mientras se ocupaban del cadáver del clicker. El olor que emanaba de la criatura marina muerta era intenso, pero no lo suficientemente fuerte como para explicar el hedor más abrumador que parecía flotar sobre el vecindario como una nube. ¿Qué carajo es eso?, susurró. Un fuerte pitido electrónico le respondió. Gritando de sorpresa, Jim levantó la pistola y giró con un círculo frenético. Más abajo en la calle vio varias figuras de pie junto a una camioneta. Uno de ellos era un hombre de su edad, el resto eran niños. Un perro estaba dentro del vehículo y uno de los adolescentes acababa de cerrar la puerta. El perro ladró. El sonido amortiguado dentro del vehículo cerrado. El grupo lo miró fijamente, aparentemente tan sorprendido como él. Lentamente, casi como una ocurrencia tardía, el hombre le apuntó con el rifle. —¡Tíralo! —gritó Jim. —¡Tú primero! —Papá. Un adolescente alto corrió hacia el hombre con el rifle. Si fuera uno de ellos, ¿no nos habría disparado ya? —Mierda —pensó Jim—. Cree que soy un zombie. —Oiga, no estoy muerto —gritó, apuntando el arma al aire. —No soy uno de ellos. El hombre hizo un gesto con el rifle. —Acércate despacio, quiero asegurarme. Y pon esa pistola en el suelo. —No puedo hacer eso —dijo Jim—. ¿Qué tal si la enfundo y mantengo las manos en el aire, El hombre frunció el ceño, considerando la petición. Luego se encogió de hombros. —Es justo. Pero Dios me ayude, si intentas algo te derribaré más rápido que un saco de cemento mojado. Jim se arrastró hacia ellos, haciendo un esfuerzo exagerado para demostrar que no tenía malas intenciones. Cuando llegó al lado de la calle, justo enfrente de la camioneta, se detuvo y lentamente giró en un círculo completo. Luego, miró al hombre y sonrió. —¿Ya puedo bajar las manos? Asintiendo, el hombre bajó el rifle. —Gracias. Me llamo Jim Thorman. Rick Zizek. Estos son mis hijos, Richard y Melody, y sus amigos Paul y Mary. Ella es Princess dentro de la camioneta. Los niños se sintieron. Jim les devolvió el saludo. Los niños estaban abajo en las ruinas de la costa. Vine para rescatarlos. ¿Y tú? Bueno, supongo que te has estado escondiendo, ¿no? Le preguntó a Rick. Lo mismo, mi ex esposa y mi hijo viven cerca. Vine aquí para rescatarlos. En cambio, parece que lo mejor que puedo ofrecer es que nos escondamos dentro. Salí aquí para encontrar algunos suministros rápidos. Sí, supongo que no deberíamos quedarnos aquí afuera hablando demasiado, asintió Rick. No se sabe cuándo volverán a aparecer esas cosas. Además, apesta, dijo Richard. Sin ofender, señor Thorman. No me ofendo. Yo también noté el olor, aunque no estoy seguro de qué es. Entonces, dos cosas sucedieron simultáneamente. Detrás de ellos oyeron una voz que decía: Somos mis amigos y yo, eso es lo que están oliendo, Jim. Y calle abajo, Tammy gritó. Para Jim pareció como si el tiempo se hubiera ralentizado repentinamente. Notó las expresiones de sorpresa en los rostros de Rick y los niños mientras miraba algo detrás de él. El hedor a podrido se hizo más fuerte. Se giró hacia su casa y vio un grupo de zombies que venían hacia ellos, llevando a Tammy y Danny a sus garras. Y detrás de él estaban Anthony, Samain, varios otros vecinos muertos, algunos animales muertos y una horda de clickers zombies. Entonces, el tiempo volvió a la normalidad y Jim gritó. Con las manos en las caderas, Anthony echó la cabeza hacia atrás y se rió. La puntería de Rick flaqueó mientras miraba a su alrededor con pánico. Más zombies salieron de su escondite rodeándolos rápidamente. Melody gimió de miedo. Richard se tensó con los puños apretados a los costados. Mary cerró los ojos. «¡A la mierda con esto!», dijo Paul, y corrió. «¡Paul!», gritó Richard. «¡No!». Los muertos cayeron sobre el adolescente que huía antes de que hubiera dado una docena de pasos. Un zombi sacó un bote de gas pimienta de su bolsillo y lo roció a los ojos mientras corría. Paul cayó al suelo gritando con los ojos cerrados. Entonces Amain se lanzó hacia adelante, yendo a su garganta.
En el último minuto, el chico aturdido logró levantar las manos a ciegas para protegerse del ataque. Su mano se deslizó dentro de la boca del perro y las mandíbulas babiantes se cerraron de golpe, cortándole los dedos a la altura de los nudillos. Paul liberó su mano destrozada. La sangre brotó de los muñones salpicando a sus atacantes. Rick giró el rifle hacia ellos y disparó al perro. En lugar de dar en el blanco, la bala se estrelló contra el muslo del zombie con la gas pimienta. La criatura simplemente se rió. Baja las armas, Jim. Anthony sonrió. Dile a tu amigo que haga lo mismo o destrozaremos a Tammy y Danny aquí mismo en la calle. Jim se arrodilló dejando la 45 y el hacha en el asfalto. Luego miró a Rick. ¿Qué demonios estás haciendo? Los ojos de Rick estaban muy abiertos. ¡Hazlo! Jadeó, mirando a Rick. Por favor, tiene familia. Frunciendo el ceño, Rick hizo lo que Jim le pidió. Anthony sonrió con insuficiencia. Ya no son tu familia, Jim. Estás divorciado. Ahora son mi familia. Bueno, al menos la familia de mi anfitriona. Anthony suplicó. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no soy Anthony? Mi nombre es Ove. Ahora quiero que todos vean esto, porque si no me obedecen, esto es lo que les pasará a la familia de Jim y a todos ustedes. Retorciéndose en la calle, Paul gritó mientras los muertos lo rodeaban. Pateó y se revolvió mientras lo sujetaban y lo desgarraban con las manos desnudas, abriéndole el estómago y metiendo la mano. ¡No! Gritó Mary. Rick la alcanzó mientras corría para ayudar a Paul, pero ella lo pasó. «Humanos», murmuró Ove. «Nunca escuchan». Un clicker zombie cargó contra la calle, impidiendo que Mary alcanzara a Paul. Cuando se detuvo derrapando, la atacó con la cola, hundiendo el aguijón con su abdomen. Jadeando, Mary se agachó y agarró el apéndice. Sus manos quedaron resbaladizas con su propia sangre. La cola palpitaba mientras el zombie le inyectaba el veneno. Entonces, con un húmedo sonido de succión, la criatura retiró el aguijón. Brillaba el sol y partes del interior de Mary se aferraban a él. Cayó al suelo con el enorme agujero en su estómago burbujeando y humeando mientras su carne comenzaba a derretirse. «Dios mío», gimió Richard. «Haz algo, pa. Tenemos que hacer algo». «Yo...» Rick cerró los ojos incapaz de mirar. La horda continuó destrozando a Paul. Sus intestinos, riñones y pulmones fueron arrancados de su cuerpo y hechos papilla con los puños de los zombies. Una de las criaturas metió la cabeza dentro de su pecho abierto e hizo sonidos de lancha motora. Los demás rieron alegremente. «Sigue vivo», se lamentó Melody. «Paul sigue vivo, pa». Rick abrió los ojos de nuevo y se quedó mirando. Paul sí se estaba moviendo, pero la sonrisa en su rostro le decía todo lo que necesitaba saber. Abrazó fuerte a su hija, apartando la mirada de la carnicería. «Ya no está vivo, cariño, ya no es él. Es una de esas cosas». Ove ascendió. «¿Y bien, señor?» «Rick Zizek, y vete a la mierda». «Me parece justo», dijo Ove, volviendo su atención a Jim. «Me recuerda a ti». Los captores de Tammy y Danny alcanzaron al resto del grupo. Los empujaron hacia adelante, ambos corrieron al lado de Jim. Él levantó a Danny y lo abrazó fuertemente. «Papá», sollozó Danny. «Tengo miedo, dijiste que no nos atraparían». «Tranquilo». Jim le besó la cabeza inhalando el aroma de su hijo. «Todo va a estar bien, pequeño». «Ay, qué conmovedor». «Anthony, si queda algo de ustedes de vida dentro de él, déjenlo ir. Yo soy a quien tienen que matar. Amabas a Tammy, ¿no? Entonces, ¿por qué haces esto?» «Ya te dije de una vez. Yo no soy Anthony, mi nombre es Ove. ¿Que acaso no me conoces?» Jim negó con la cabeza. ¿Acaso debería hacerlo? Ya nos hemos visto antes, en otros mundos además de este. Me hiciste tallar una vez, en las alcantarillas bajo la ciudad de Nueva York. Y me arrojaste desde una montaña en Virginia Occidental y desde un avión una vez. Y me cortaste la cabeza en Japón. Esas son las veces que recuerdo al menos. Estoy seguro de que hubo más. Cuando eres tan viejo como yo, a veces olvidas los pequeños detalles, pero ciertamente no te he olvidado a ti, Jim Thurman. Ni a tu mocoso de ahí, ni a tus amigos Frankie y Martin. No conozco a nadie llamado Frankie o Martin. Y no me importa quién carajo seas, no vuelvas a hablar de mi hijo de esa manera. Siempre desafiante hasta el final, ¿no? Respondió Ove. Bueno, en una cosa tienes razón, Jim. De hecho, tengo un problema contigo. Me parece bien, entonces, deja ir a mi familia. Y a esta gente también, no te he hecho nada. Sí que lo han hecho. Nacieron.
Eso es suficiente afrenta. Son amados por el Creador como todos ustedes. Eso por sí solo es motivo para odiarlos. ¿Y qué vas a hacer por nosotros?, preguntó Rick. ¿Contigo? Estoy seguro de que pensaré en algo creativo. Hay tantas maneras diferentes de matar. Pero lo tendrás fácil comparado con los Stormen. Quiero que Jim sufra. Tammy gimió. Jim la apretó fuerte, manteniendo a Danny protegiendo entre ellos. Pero en general, continuaremos con la corrupción de toda la carne. Normalmente eso lleva algo de tiempo, pero los clickers, como los llaman, ayudaron sin saberlo. Aceleraron el proceso. Criaturas demasiado extraordinarias. Ojalá pudieras ser uno todo el tiempo. Cuando se haya conquistado la última carne de este planeta, mi hermano Abe llegará con sus compañeros Celilium, a quienes lidera igual que yo a los Sicum. Diezmará la vida vegetal e insecticida. Luego, cuando toda la vida se haya extinto, nuestro hermano Api y sus Seraphim reducirán este planeta a cenizas. Lástima que no estaremos aquí para verlo, pero ya habremos pasado a la siguiente versión de la Tierra. No entiendo ni la mitad de lo que has dicho, respondió Rick. ¿Pero de verdad crees que vamos a dejar que destruyas nuestro planeta sin hacer nada al respecto? ¿Y qué vas a hacer tú, hombrecito? Mira a tu alrededor. Contempla el pequeño ejército que ha reunido contra ti, aquí mismo en esta calle suburbana. Hizo un gesto amplio con las manos. Los zombies lo miraron con malicia, sonriendo. Los cadáveres humanos lanzaron una ovación. Los clickers muertos levantaron sus garras y las chocaron. El ruido era casi ensordecedor. Dentro de la camioneta, Princess aulló. ¡Para!, gritó Melody, soltándose de Rick y tapándose los oídos con las manos. ¡Solo haz que pare! Mientras Melody se desplomaba en la calle despellejándose las rodillas contra el pavimento, Rick miró el rifle. Pero dos clickers se acercaron a él, con las colas flotando como de heces. Te mataremos rápidamente. Dejaremos que uno de mis secuaces te habite y luego papá podrá observar mientras lo estrangulamos con sus propios intestinos. Ay, no se lo tomen tan a pecho, dijo Obe volviéndose hacia Jim, Tammy y Danny. Eso no es nada comparado con lo que les voy a hacer al mocoso de Jim. Vengan, les mostraré. Danny gritó. Monte Shasta, California. Manténganlos lejos de mí, dijo Clark. Se sentó con las piernas cruzadas en la tierra. Y hagan lo que hagan, no rompan el círculo. Michelle miró sus pies, asegurándose de que sus dedos estuvieran dentro de la línea que Clark había grabado en la tierra con un palo afilado. Estaba mareada y sin aliento. Los dos habían dejado un montón de cadáveres asesinados 2 veces en el sendero detrás de ellos. Justo encima del monasterio, ambos tenían las manos entumecidas y un zumbido persistente en los oídos por todos los disparos. Cuando hubo una aparente pausa de la persecución, se lanzaron hacia adelante, llegando a un pequeño claro con unos cientos de metros montaña. A pesar de su agotamiento, Clark no perdió tiempo en desempacar y prepararse para el ritual. Más allá de la línea de árboles algo gruñó bajo y amenazante. Michelle se estremeció. Estudió el conjunto a su alrededor, pero estaba más allá de su comprensión. Como vidente remota, solo conocía los principios básicos de la teoría y la práctica mágica. Lo que Clark intentaba era algo más que un simple adepto. Había dibujado una serie de círculos concéntricos en la tierra y le había pedido que se parara dentro del más alejado del centro, el cual llenó con sal. Luego, más cerca del centro, grabó un pentagrama y un hexagrama, junto con una serie de runas y símbolos. Luego colocó velas negras, blancas y rojas en varios puntos, así como varios cuencos de cobre llenos de salvia. Laurel, cilantro, ajo, jazmín y más sal. Encendió los manojos secos de salvia, dejando que el humo llenara el aire a su alrededor, y luego también encendió las velas. Finalmente se sentó con las piernas cruzadas y se concentró en su respiración. Los árboles crujieron. Michelle vio una bandada de pájaros zombies anidados en las ramas. Volvió a oír el gruñir y vislumbró una forma grande y peluda que caminaba en las sombras. «No puedo cruzar el círculo», le dijo Clark. «Recuérdalo. Mientras permanezcas dentro no puedes tocarte». «Entonces, ¿por qué necesitas que te cubra? ¿Por qué molestarte en dispararles?» «Porque podrían tener armas». «Pero una bala no penetrará un círculo de protección, señor, ¿o sí?» «No, no lo hará. Pero si disparan al suelo y rompen el círculo, eso sería muy malo. Además, no te acerques a los círculos más cercanos a mí. La energía será muy alta aquí y no quiero que te veas atrapado en la reacción. No creo que sobrevivas. Simplemente quédate en ese anillo exterior y evita que los Sitcoms lo atraviesen, ¿de acuerdo?» «Entendido. ¿Algo más que deba recordar?» «Sí», dijo Clark. «Solo una última cosa. Hay un ingrediente que olvidé contarte.
Una cosa que no pudimos encontrar en la tienda del pueblo y que nos trajimos de San Francisco. ¿Qué es eso? Un sacrificio. Michelle hizo una pausa. ¿Qué? Para llevar a cabo un trabajo de esta magnitud, para exiliar a los Siccum de vuelta al vacío y aislarlos de nuestro mundo, se requiere un sacrificio al menos para alguien de mi nivel de habilidad. Esa es la única manera en que funcionaría. Michelle tenía un presentimiento. Apartó la vista del perímetro y se giró lentamente para mirarlo. ¿Estás diciendo que...? Clark le miró con los ojos entornados. Cuando vio su expresión, sonrió. No, Michelle, por el amor de Dios, no estoy hablando de ti. ¿Qué clase de monstruo crees que soy? ¿Entonces quién? Su sonrisa se volvió triste. ¿Tú? Pero, señor, ¿no puedes simplemente...? Claro que puedo y lo haré, Michelle. Es nuestra única oportunidad. Así que lo sabías desde el principio. ¿Qué de toda esa charla de camino aquí? Bueno, quería mantenerte animada. Además, no sabía qué tan familiarizado estabas con los rituales mayores. Pero hablaba en serio sobre el alojamiento. Si hubieras sobrevivido, sin duda te habría recomendado para uno. Ahora con la vista al frente, y no más discusiones. Se nos está acercando sigilosamente la hora y ya es momento de empezar. No me decepciones. Pero... Clark sacó una navaja de su bolsillo y miró hacia el este. Luego cerró los ojos y respiró hondo. Cuando volvió a hablar, su voz era clara y fuerte, libre de la fatiga y el miedo que ambos habían sentido momentos antes. Presento estas hierbas y otras ofrendas a los 4 elementos: aire, tierra, agua y fuego. Las he colocado de forma aceptable y pido que las encuentren agradables. He hecho signos en los 4 puntos cardinales de la tierra: este, oeste, norte y sur. Y en todo lo que contiene: Yod, Nun, Resh, Virgo, Isis, Escorpio, Apophis, Destructor. Osiris, que fue asesinado y luego resucitado. Al escuchar sus palabras, los muertos emergieron del bosque y corrieron hacia ellos. Michelle se tomó su tiempo, recordándose a sí misma que no podían romper el círculo, y preparó sus tiros. Se estabilizó, respiró hondo, contuvo el aliento y luego disparó. Un monje budista muerto se desplomó. Exhaló, respiró de nuevo y derribó el cadáver de un ciervo. Vegebura, continuó Clark. Vegedul León. Michelle sintió que el aire comenzaba a vibrar. Un zumbido bajo y persistente que parecía provenir del suelo mismo llenó sus oídos. Sintió un hormigueo en los brazos y su cabello crujió con electricidad estática. Los zombies se detuvieron, obviamente sorprendidos por el conjuro. Luego volvieron a avanzar sigilosamente. Uno de ellos buscó en el suelo, encontró una piedra del tamaño de una pelota de softball y la recogió. Antes de que la criatura pudiera lanzarla, Michelle la derribó. Delante de mí está Rafael. La voz de Clark se hizo más fuerte detrás de ella. Y en mi retaguardia está Gabriel. Mi mano derecha es la mano de Miguel, mi mano izquierda es la mano de Uriel. Y mi alrededor están las llamas del pentagrama, y estoy cubierto por la luz de la estrella de 6 puntas. Invoco al guardián, quien nos dio el nomos, que es la ley. Invoco al portero, quien es la zarza ardiente, la mano que escribe, el vigilante y el sonámbulo. Invoco la voz del tetagrama autora. Invoco a aquel que se llama Huitzilopochtli, y Atu, aquel que se llama Nefrit Sant, y Soptu, aquel que se llama Hathor y Nyarlathotep. Invoco a aquel cuyo verdadero nombre es Amun. Te invoco humildemente y solicito un cierre. La mujer que me acompaña en el círculo está bajo mi protección. Siguiendo la ley y nombrándote, humildemente solicito tu ayuda. Humildemente te pido que me apoyes a desterrar esta plaga de nuestro mundo y a regalarlos de nuevo al océano, al vacío. Humildemente te pido que nos protejas y que no seas dañino con nosotros, porque no te hemos dañado ni molestado por los habitantes del infierno, ni por los reinos intermedios, ni por los 13, ni por las cosas que viven en los páramos más allá de los niveles. Te lo ruego y espero que así sea. Con un rugido, un oso zombie salió pesadamente del bosque, agachando la cabeza. La bestia cargó rozando a los otros zombies. El zumbido se hizo más fuerte. A su alrededor, fuera de los círculos, comenzaron a formarse motas de polvo y se arremolinaban como tornados en miniatura. Mientras el oso se dirigía hacia ella, Michelle lo apuntó mordiéndose el labio. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, apretó el gatillo. El disparo alcanzó al animal muerto en el hombro. Llegó a la línea y luego se estrelló, como si se estrellara contra una pared invisible. La sangre salpicó su hocico. Los colmillos descubrieron su enorme fauce y se rompieron y cayeron al suelo. La criatura se balanceó hacia atrás y aulló. «Lo estás haciendo bien», murmuró Clark. «Ahora viene la parte difícil». San Pedro, California. «Danny», susurró Jim. «Ve con mamá».
Mátalos a todos, ordenó V. Pero mantén con vida a los Thurman. Quiero tomarme mi tiempo con ellos. Llévatelo, dijo Jim empujando a Danny a los brazos de Tammy. Tammy se tambaleó hacia atrás, agarrando fuerte a su hijo, y luego se agachó cuando los zombies vinieron por ellos. Jim, ten cuidado. Sí, tú también. Se agachó cuando un zombie le disparó. La bala rebotó en una señal de stop cercana. Rick, vete. Rondando por el pavimento, Jim sintió que los restos aún chisporroteantes de Mary se filtraban en su ropa. Solo su esqueleto y su cabeza habían escapado al disolverse. La cabeza colgaba hacia él. La entidad dentro de ella intentó hablar, pero entonces su cráneo se derritió. Jim agarró la 45 del suelo y se agachó de un salto, apuntando al novio muerto de su ex esposa. Era consciente de una presencia a su lado. Por el rabillo del ojo vio a Rick. El hombre tenía su rifle apuntando hacia Anthony. Voy a arrancarle la carne a tu mocoso. Espero que lo sepas muy bien, gritó Ove. Y te la daré de comer antes de que mueras. Ove, Anthony, como sea que te llames, gruñó Jim. Te dije que no hablaras de mi hijo de esa manera. Él y Rick dispararon al mismo tiempo. La ráfaga de balas borró la cabeza de Anthony de la mandíbula hacia arriba. Su cabeza decapitada permaneció allí un momento temblando, y luego cayó al pavimento con una lluvia de sangre. Vagamente, Jim y Rick se dieron cuenta de que sus seres queridos gritaban. Un clicker muerto le arrebató el rifle a Rick de las manos y lo partió por la mitad. Enfurecidos, los zombies cargaron. Monte Shasta, California. Todopoderoso Amun, gritó Clark, que caminas entre los niveles y que estás más allá de la comprensión de todos excepto del Creador, escúchame en mi difícil situación. En nombre de los Igigi y los Anunnaki, te lo ruego, destierra los Sitcom de nuestro nivel y cierra la puerta. La Nams Rasit, la Kia Kampa, Masherita Siashtak, la Udwilla. La tierra se removió más rápido, elevándose en el aire fuera del círculo y formando un remolino. Palos, rocas y otros escombros pasaron zumbando, girando en el aire. Los zombies agarraron la cabeza, gimiendo de miedo y rechinando los dientes. Se arrancaron el pelo y se desgarraron la piel con los dedos. La Vermunis. Ove. La voz de Clark vaciló. Michelle se giró hacia él y jadeó horrorizada. La sangre le corría por la boca, la nariz, las orejas y la comisura de los ojos. Sus dedos, labios y otras extremidades se habían hinchado, abultado y palpitando con sus increíbles presiones en el interior. El zumbido aumentó y le empezaron a doler los dientes. Dejando caer la pistola, Michelle se tapó los oídos con las manos y se tambaleó hacia Clark. ¡Atrás! Sus manos se agitaron, advirtiendo que se alejara. ¡La destrato, Ove! Clark explotó con una nube de pulpa húmeda y roja. Gritando, Michelle se protegió los ojos con las manos mientras trozos de él llovían sobre ella, borrando el círculo. El zumbido cesó y la nube de polvo se disipó, agarrando su arma que ahora estaba manchada con la sangre de Clark. Se giró hacia los zombies solo para encontrarlos a todos, yaciendo inmóviles en el suelo. Pensativa, se acercó al oso y lo empujó con la punta del pie. No se movió. Cuando colocó el cañón del arma entre sus ojos y apretó el gatillo, seguía muerto. Todos lo estaban. Muertos de verdad. Cayendo de rodillas en los restos manchados de sangre del círculo de protección, Michelle Mackenzie, la última agente de la logia negra que quedaba en la tierra, levantó la cara al cielo y lloró. San Pedro, California. Rick, Jim y sus seres queridos estaban de pie en medio de la calle boquiabiertos mientras a su alrededor los muertos morían una vez más. Los zombies se desplomaban en medio de la carga, desplomándose sobre el pavimento inmóviles. Uno de los monstruos clickers cayó sobre un coche, aplastando el capó del vehículo y activando la alarma del mismo, que sonó en el repentino silencio. Durante mucho tiempo se quedaron allí parados, parpadeando confundidos, con los cuerpos aún tensos anticipando una pelea. Pero a medida que pasaban los minutos y sus enemigos no se levantaban para enfrentarlos, comenzaron a relajarse. Ligeramente mareados por la adrenalina sobrante que corría por sus venas, ambos hombres temblaban mientras abrazaban a sus hijos. Richard dejó salir a Princess muy alterada de la camioneta. Ella saltó, ladró y les lamió la cara moviendo la cola alegremente. Se retiraron a la casa de Tammy, donde convalecientemente duraron varias horas. De vez en cuando miraban afuera, esperando a ver si surgía una nueva horda de zombies o una banda merodeadora de clickers, pero las calles permanecían vacías. Finalmente Richard pudo obtener señal con su teléfono. Pronto verificó que los mismos estaban sucediendo en todo el mundo. Todos los zombies habían vuelto misteriosa y repentinamente inactivos. Ahora varias unidades militares se ocupaban del resto de clickers. Intenta llamar a tu mamá,
instó Rick a su hijo. Cuando no pudieron comunicarse con ella, Rick les aseguró a los niños que tal vez su servicio de telefonía celular no tenía señal, pero en el fondo sentía la verdad. Tal vez el mundo no se había acabado, pero él y sus hijos habían sufrido un apocalipsis personal. Horas más tarde, los restos desorganizados de una unidad de la Guardia Nacional pasaron por allí. Sus semiorugas resonaron en el pavimento de los motores diésel, los cuales arrojaron columnas de humo azul al cielo. A medida que avanzaban por el vecindario, los sobrevivientes comenzaron a salir de sus casas. Jim, Tammy, Rick y los niños hicieron lo mismo. Los guardias les aseguraron que la amenaza de los clickers había pasado por el momento, pero que las unidades todavía los estaban combatiendo en otras partes de la costa. Después de que se fueron, Rick le extendió la mano a Jim. Jim le estrechó firmemente y los dos hombres se les estrecharon mutuamente. «Pueden quedarse un rato», les dijo Tammy. «Tengo espacio y Jim vive a unas pocas cuadras de distancia». «No», dijo Rick. «De verdad aprecio la oferta, pero creo que lo mejor es que vayamos a casa y empezar a recoger los pedazos de nuestras vidas». «Oye, ¿vas a estar bien?», preguntó Jim. «Apuesto a que algunas partes de la ciudad están intransitables. Y ya oíste lo que dijo. Todavía puede que haya algunos clickers por ahí, sin mencionar que la gente se podría estar aprovechando del caos». «Nos la arreglaremos», dijo Rick. «No es que tengamos potencia de fuego». ¿O sí?, Jim asintió. «Bueno, eso es cierto. Gracias por tu ayuda, de verdad. Cuídate». «Sí, tú también cuídate. ¿Estás seguro de que estarás bien?». «Tal vez algún día», respondió Rick mientras Richard y Melody, junto con Princess, subían a la camioneta. «Hasta entonces, solamente estoy feliz de que sigamos vivos». Jim, Tammy y Danny se quedaron en la acera y los vieron alejarse. Después de que la camioneta dobló la esquina, inspeccionaron los daños en la calle. Los postes telefónicos y eléctricos yacían como árboles caídos. El aire olía a humo. Tammy extendió la mano y le dio un apretón a Jim. «Parece que te equivocaste». Había cadáveres por todas partes, junto con los cadáveres de docenas de clickers. La mayoría de las casas tenían ventanas o puertas rotas, autos destrozados se alineaban en el pavimento que ahora estaba lleno de sangre. «Sí, ¿sobre qué me equivoqué?» «No es el fin del mundo después de todo». «Pues desde aquí lo parece». Ella sintió mirando la devastación. «Bueno, sí, supongo que sí. Danny, quiero que te quedes dentro, no te vayas por ahí». El niño, que había estado acercándose lentamente a un clicker muerto en el césped del vecino, dejó caer el hombro con resignación. «Está bien, mami». «¿De verdad crees que podamos reconstruir?», preguntó Tammy. «Pues tendremos que esperar para ver», dijo Jim. «Creo que con el tiempo todo se puede reconstruir. Como dijo Louis Lamont, llegará un momento en que creerás que todo está terminado, pero ese solamente es el comienzo». Cada uno tomó una de las manos de Danny y juntos regresaron finalmente a casa.